Problemática. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué nos trae a tener que topar este tema? Hoy en día pienso que hay muchísima confusión, hay mucha confusión. Justamente fue algo que yo como hace unos 5 o 6 años probablemente tuvimos la oportunidad de estar en Miami y yo le hablaba este tema de la famosa confusión y él me decía, mi hermano, deja que cada quien fluya con las herramientas del ritmo que quiera. O sea, lo importante inclusive no es ni cómo lo aplican, sino que tengan en su baúl en su baúl todas las herramientas. Y en esta semana tuve un live en el cual aclaraba esto, porque en efecto estamos cruzándonos varias líneas muy finitas sin saber. O sea, sin conocimiento estamos saliendo de un lugar a otro. Y hay varias personas que dicen, pues cuando me piden facilitación, hago facilitación, cuando me piden coaching de equipos, hago coaching de equipos, y ahí sale una alerta. Para mí sale una alerta y es una problemática súper profunda esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es de todos estos aportes que se hicieron específicamente en defender el conocimiento. ¿Me explico? Cuando tú tienes claro por qué vía vas, el foco va a estar identificado. Pero cuando no tienes claro por dónde vas, cualquier camino es una buena alternativa. Vuelvo a repetir, cuando tú tienes claramente identificado ese camino, digamos iluminado, sabes de ese foco en dónde está. Pero cuando tú no tienes claro el camino, cualquier vía va a ser buena para llegar a cualquier objetivo. Y ese es un problema muy latente el día de hoy. Y esa es la problemática del por qué me urge así topar este tema. La problemática es el hecho hoy de poderles dar a los facilitadores de experienciales el camino del de dónde nace el tema experiencial. Siguen mezclando el tema de mentoría y herramientas de coaching o de psicología en los procesos de facilitación, que son súper distintos. Y el día de hoy, mi objetivo va a ser que ustedes salgan con una clarificación realmente de lo que es el tema del aprendizaje interactivo experiencial como tal. ¿Ya? Esta semana hice yo dos trabajos del modelo socrático y algunas personas, mis queridos amigos facilitadores, me escribieron a decirme, David, ¿de qué se trata esto? Tanto cuestionamiento y tanta preguntadera. Mis amigos, estaba haciendo el paso número 1 del diálogo socrático, pero si tú no conoces, vas a caer en este paso de no entender cómo funciona el diálogo socrático, ¿ya? Sofía, depende muchísimo de cada mentor, escritor, para proponer un tema del concepto básico de lo que es la filosofía. Para este ejercicio, para esta clase que nosotros vamos a hacer, la filosofía la vamos a definir como el amor al conocimiento, ¿ya? En un renglón chiquitito, facilito, práctico y dirigible. Digerible, hay un sinnúmero de conceptos. Ustedes googlean y ponen ahí qué es filosofía. Les van a salir un sinnúmero de cosas dependiendo de quién sea. Pero para esta clase nosotros le vamos a poner a la filosofía como el tema del amor al conocimiento. O sea, el tema de ir a buscar el porqué del porqué de las cosas, el tema de la criticidad como tal. Alguien en un chat igual esta semana, aunque el último voy a poner, nos puso en algún momento, yo no sabía que este chat era para críticas, ¿ya? Es una persona que no ha estudiado filosofía. O sea, ahí ya te das cuenta que no estudia, porque Emmanuel Kant como tal, o Emmanuel Kant como tal, ya vamos a ver al final, él hace tres críticas. Y entre las tres críticas hace tres libros. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, ¿no es cierto? Y crítica de la verdad. Entonces, si no somos críticos, mis amigos, ya es porque no hemos pasado por un proceso filosófico como tal. Entonces, yo lo que quiero iniciar este camino es hacerles un cuestionamiento a ustedes. Y
meramente por cuestión de tiempo, mis amigos, me gustaría hacer unas salas o que ustedes debatan y ver estas preguntas como tal, que son fundamentales. ¿Por qué hay el sufrimiento? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué son los valores? ¿Y qué es la moral y la ética? De hecho, podríamos hacer el ejercicio entre pares o entre triadas para poder determinar y conocer qué es lo que piensa cada una de las personas acá presentes sobre estos cuestionamientos básicos. Algunos nos hemos hecho, otros probablemente no lo hemos hecho, y llegamos probablemente a intentar dar alternativas a las problemáticas o al problema que tienen las personas sin ni siquiera nosotros haber resuelto estos famosos enigmas que la vida nos tiene. Los filósofos como tal, en su amor al conocimiento, pasaban muchísimo tiempo filosofando, o sea, cuestionando este tipo de preguntas que iban saliendo. Y como una persona tiene la razón y la otra también tiene la razón en su conceptualización, es que ahí viene el famoso diálogo o la dialéctica que vamos a ver en un ratito para poder presentar una antítesis, una síntesis, sacar una tesis como tal y a eso nosotros le vamos a llamar el famoso diálogo. Estas preguntas, mis queridos amigos, de cajón deben ir en un momento en el cual ustedes tengan una explicación propia, no copiada. Ese es un poco uno de los fundamentos filosóficos y sobre todo uno que empezó Sócrates, que vamos a ver, que nos hablaba acerca de que toda la verdad sale de uno mismo, del alma de la persona como tal. Entonces, ok, ahora sí, prendemos turbinas. Nosotros tenemos dos etapas, bueno, tres etapas, ¿no? Los presocráticos, la etapa de los filósofos griegos como tal, y los filósofos de la Edad Media. Sin embargo, que hoy ya hay filósofos de la etapa actual, pero como estamos en una sociedad muy egoísta como tal, por eso es que hoy ya no tenemos pues inventores y todo eso como antiguamente, estamos en un momento medio complicado, no han sido identificados, digamos así, a nivel general, pero hay como que estas tres etapas marcadas, los presocráticos, los socráticos y los filósofos de la Edad Media. Entonces, dentro de los presocráticos, ustedes van a identificar, ya cuando le vieron a la chica aquí con el tema del caballito, ¿no es cierto? Son todos los que vienen de la mitología, generalmente de la mitología griega. Entonces, que algún rato me gustará a mí estudiar, yo soy medio apasionado de esto porque me parece súper interesante. Mitad verdad, mitad imaginación. Por eso viene de la palabra mito, ¿no es cierto? Mitología como tal, que inclusive puede llegar a ser mentira. De ahí viene el término del mitómano como tal, que es esa persona que obviamente tiene una característica propia que es la mentira como tal, ¿no? Se apropia de la mentira, de contar una verdad con falsedades, una mentira como tal. Entonces, los presocráticos son todos los que pertenecen al tema de la mitología como tal. Y luego, con Sócrates, nosotros damos paso a la filosofía. Ese es el salto más importante. Esto es un tema, la verdad, bastante básico, pero que a veces hay que recordar. El mito como tal se contrapone al tema del logo, el logo desde la verdad, desde la palabra, desde el significado como tal. Y también la mitología trabajaba mucho en la imaginación, ¿ya? Los niños trabajan muchísimo con el tema mitológico como tal, ¿no? Y el logo como tal, o sea, desde la parte filosófica, ya empieza a fundamentarse en temas muy profundos, arraigados en la razón. Quien permite este cambio como tal es nuestro querido Sócrates. Y desde ahí nosotros vamos a empezar, ¿ya? Con el tema de Sócrates. La edad es súper importante tenerla presente, ¿no? 469 años antes de Cristo a 399 años antes de Cristo muere a la edad de 70 años, relativamente joven, digo yo. Y dentro de algunas cosas de Sócrates es que él no dejó ningún escrito. ¿Por qué Sócrates no deja ningún escrito?
porque de pronto era como yo. Eh, no le gustaba mucho el tema de escribir, más le gustaba el tema de filosofar, de descubrir razones. Y algo muy importante que luego lo afianza Heráclito, y es que dice que ninguna persona va a poder bañarse con la misma agua del río dos veces. Entonces, eh, si una persona el día de hoy no tenía posibilidades económicas o ganaba, qué sé yo, el sueldo básico y en 5 años llega a tener mucho dinero y ahora ya gana, qué sé yo, $20,000 mensuales, es obvio, es un tema de obviedad que va a haber un cambio, va a sufrir un cambio. Entonces, el hecho cuando una persona te diga, mira, ¿qué he cambiado? Hoy eres otro, hoy has cambiado, no eres el mismo, que sé que es obvio. Las circunstancias, en este caso, técnicamente hablando, el ambiente, propicia este tema del cambio. Entonces, Sócrates fue una persona importante en esto porque no es que dejó un legado, no es que dejó un escrito como tal. La gran mayoría de los aportes de Sócrates fueron escritos por Platón, que ya vamos a ver en un ratito, porque Platón fue el discípulo directo de Sócrates. O sea, Platón dialogaba, conversaba, oía, escuchaba, y en algún momento dado él hizo su escrito en relación a todos los aportes de Sócrates. Aquí viene un paréntesis, mis amigos. ¿Por qué Sócrates es importante? ¿Ya? ¿Por qué Sócrates es importante para el aprendizaje experiencial nuestro? Porque hasta antes de Sócrates existían los sofistas. Y los sofistas eran estas personas iluminadas, digamos así, era gente que viajaba, de hecho eran migrantes extranjeros como tal, así como don Javier Béjar, que ha tenido la oportunidad de recorrer más de 30 países, y donde iba, absorbían conocimiento y regresaban. Y estos sofistas implementan algo que se llama el relativismo, ¿ya? Este relativismo es que todo es relativo a, pero los sofistas tenían algo interesante. Bueno, el escepticismo era parte de ellos. Los sofistas se basaban en muchos hechos naturales como tal, daban mucho tema a esto. Y hasta esta época como tal, mujeres, niños, ancianos, mujeres, niños, ancianos, básicamente no eran considerados como ciudadanos. Imagínense, ¿no? Bueno, en el Ecuador hasta creo que era 1938, ¿no? La mujer no tenía derechos, me parece que a partir del 59, 60 por ahí es que se vino la... Imagínense, tuvieron que pasar más de 1500 años para que las mujeres, por lo menos en Sudamérica, tengan estos derechos. Pero en esta época específica, marca Sócrates una diferencia porque aparece y dice, oye, no, pues vamos a centrarnos en el tema humanista, ¿ya? Y ahí es de donde marca la diferencia entre la época antigua y la nueva era, en la cual Sócrates hace este aporte importantísimo, o yo digo diferenciador, ¿no? Los sofistas como tal tenía una característica o un pensamiento importante entre todos, ¿no? Pero lo que nos compete a nosotros era que los que iban al magistrado, los que entraban a la política, los que entraban al tema de las academias y etcétera, debían tener una cualidad específica de ellos, y es que debían saber hablar bien, ¿ya? ¿Cómo diferenciabas las clases sociales o el clasismo social en función del saber hablar bien? Una persona que hablaba muy bien era vista como de una clase social activa, ¿ya? Entonces, los sofistas como tal, que son un poco distintos al tema de Sócrates, se ven en cierta forma medios afectados con el tema de Sócrates y todos sus seguidores. Bueno, y la historia narra cosas interesantísimas, ¿no? Después a Sócrates lo metieron preso, lo mataron, lo juzgaron, etcétera. Porque, y bueno, hay una pregunta de María Luisa Yazbek, ¿no? La crítica y el juicio son los mismos, nada más que el juicio viene en función de un reglamento y la crítica viene en función de tu moralidad y ética. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hacen este proceso, los sofistas se ven afectados por Sócrates como tal,
Porque Sócrates tenía otra forma de pensar y decía, oye, no, no es que aquí el clasismo lo da la forma adecuada de hablar, pero como yo quiero ser escuchado, entonces implementa él su propio método, que no lo redacta Sócrates como tal, sino que Platón lo hace conocedor. Ya voy a explicar el método como tal. Pero los sofistas, mis queridos amigos, sí, hacen, ¿no? Hacen ellos creer que crean lo que yo quiero que crean. Y eso nosotros al día de hoy le llamamos la famosa sugestión. Si yo sé hablar, al pueblo le puedo convencer con algo que yo quiero que ellos crean que me crean. ¿Vieron? Ese es un poco el tema central. Hablaban tan bien, tan profundo, tan bonito, que lo que generaban es un convencimiento para que crean lo que yo quiero que ellos crean. Y al día de hoy nos encontramos con sofistas modernos que dicen, oye, si tú hablas bonito, te van a creer, les vas a convencer. Y de hecho, yo escucho cursos, pues porque el chismoso, la red social nos avisa de todo, en que les dicen a las personas, ¿no es cierto? Mira, si tú hablas bien, les vas a convencer, que no es lo mismo que el arte de persuadir, son cosas distintas. Por eso es que la facilitación, el facilitador de casta, es ese facilitador que no tiene la necesidad de convencer de nada. Es más, no tiene la necesidad siquiera de tener que hablar bonito. Sócrates le lleva a la persona a otro nivel y le dice, yo no voy a hablar bonito ni te voy a convencer de nada porque el conocimiento, la verdad está en tu alma. Te voy a hacer preguntas para que con tus propias respuestas tú encuentres la verdad. Y si mal no me equivoco, es uno de los principios fundamentales del coaching. Por eso el coaching es bonito. Por eso es que el coaching, bueno, aparte de la teoría de trasladar del punto A al punto B en forma ejecutiva, para mí es el arte de saber hacer preguntas para poder sacar de adentro de la persona la propia respuesta. Pero cuando yo ya aconsejo, cuando yo mentorizo, cuando yo al grupo, a la persona le digo, entonces lo que tú tienes que hacer es esto, no quiere decir que está mal, obedece a otro estadio que se puede llamar un counseling o un mentoring como tal, pero no va a ser facilitación porque no está centrada en el humano. En otras palabras, estamos descartando el método socrático. ¿Ya? Si subo un poquito la voz, disculparán, lo que pasa es que me apasiono de este tema, ¿ya? Entonces, Sócrates, al fundar la democracia, que nos quiere decir todos tenemos la misma participación sobre este pastel, no es que las mujeres, los niños y los ancianos no tienen derecho, todos tenemos aquí derecho, da el pie al humanismo. Por eso es que Sócrates es el inicio de esta etapa humanista como tal, en donde Sócrates dice, mira, la verdad no está en quien te quiera hacer creer algo. La verdad está en el alma humana del interior. Le veo acá a Oscar con mucha atención. Te agradezco, mi querido Oscar, tú sabes del aprecio que te tengo. Pero inclusive en las charlas que nosotros damos de prevención de riesgos laborales, no es lo mismo al participante darle un reglamento, ¿ya? Que hacerle crear las consecuencias de una mala práctica en el riesgo de su trabajo. Y ese es el bingo. Cuando la persona, hoy estoy trabajando mucho en el tema de salutogenia laboral, cuando la persona se ama, se cuida. Cuando la persona no se ama, no se cuida. Primero hay que trabajar en que la persona se autovalore, se autorrespete, se quiera. Y de consecuencia viene el tema del cuidado, ¿ya? Entonces, el método socrático como tal, ¿sí? Implementa el método dialéctico. Por favor, mis amigos, son tres palabras que ustedes ya después obviamente van a tener que consultar, ¿no? ¿Qué es la dialéctica, qué es la retórica y qué es la mayéutica? Esos tres conceptos deben estar súper claros, ¿ya? Yo aquí les voy a seguir en orden.
Entonces, este método dialéctico es el que hasta hoy se sigue utilizando, la dialéctica como tal. Un poquito ya en la Edad Media se utiliza el tema del materialismo dialéctico. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina el materialismo dialéctico porque con la dialéctica tú te puedes sentir ganador. Hay otras personas que buscan el materialismo ideológico. Dentro del materialismo ideológico está, por ejemplo, el fundamento espiritual. Por ejemplo, el creer en un Dios es un materialismo ideológico, es de una idea, ya vamos a ver más adelante eso también, es meramente una idea, la creencia espiritual o religiosa. Ya vamos a ver lo que es una creencia y lo que es un saber. Entonces, por ejemplo, muchos creen en Dios, pero pocos saben de Dios, pocos han tenido un contacto con Dios como tal. Entonces ahí viene la diferencia entre la creencia, en que lo que yo creo y lo que yo sé, lo que yo conozco como tal. Bueno, entonces la dialéctica como tal hay que estudiar. Es un principio súper importante porque la dialéctica lo que nos permite es aceptar el criterio, la razón, el análisis, el concepto de la otra persona, sumarle a la mía, ¿ya? Y presentar ahí una tesis, ¿ya? Y luego una síntesis, que sería ya el resumen de todos los aportes que hemos tenido. Pero en nuestra época hemos perdido un poquito eso, ¿no? Eh, Desde mi vereda les puedo decir, a veces quiero sentirme yo ganador con la razón. Por eso yo hablo del tema de ganador con el materialismo dialéctico. Yo le puedo ganar a la persona desde mi habla, desde mi expresión. Y si yo veo que la otra persona, ¿no es cierto?, tiene carencia en eso, automáticamente pues yo me he sentido un ganador. Y en la sociedad nos ocurre muchísimo eso. Entonces, este método se fundamentaba en lo siguiente, en dos principios, el que ahora sí, yo tengo mis debilidades, pero tengo mis fortalezas. Una de ellas es la ironía. La ironía, mis amigos. Ay, David, qué irónico que eres. Sí, porque estoy implementando un método socrático, un método dialéctico, y la ironía, en cierta forma, es hacerle sentir al otro ignorante mediante una pregunta. No vas a echar un juicio ahí de valor en decirle, oye, tú desconoces eso. Cuando aprendas, ven y dime. No, si no le vas a hacer preguntas del qué, del por qué y del por qué, para que esa persona llegue un rato y diga, creo que me hace falta preparar. ¿Ya? Por eso la ironía es destructiva y te impulsa a un tema de que la persona se sienta ignorante. No es un insulto, cuidado, ¿no? Se sienta ignorante como tal. Versus que la mayéutica como tal, que se implementa con el inicio del humanismo, o sea, con Sócrates como tal, ¿sí? Es descubrir este concepto. O sea, primero, la primera etapa es a la persona propiciarle preguntas para que esa persona llegue un rato en que diga, sabes que la verdad esa información no la tengo. Y el segundo paso es que genere el tema de decir, ok, voy a averiguarlo, voy a construirlo, voy a investigarlo como tal y dejaré este desconocimiento de lado. Esto tiene dos partes, la ironía y la mayéutica. Es el arte de saber manejar esta parte. Entonces, cuando alguien te pone frases irónicas, no te sientas agredido. Y ni creas que tampoco la otra persona se está sintiendo agredido como tal. No, es parte de algo que ha funcionado más de 2000 años y que a los mejores les pagan mucho dinero por a la persona hacerle sentir ignorante. Nada más que en el humanismo se aplica el tema desde el corazón, que en un ratito ya vamos a ver. Entonces, con este antecedente, Sócrates creía que el conocimiento solo podía ser alcanzado a través del cuestionamiento constante y obviamente el diálogo. Él dice que dialogaba aproximadamente de 7 a 8 horas al día, ¿no? Que se le secaba la garganta de tanto preguntar, pero nunca daba una respuesta, nunca daba una respuesta. Por eso es que una de las frases que nosotros tenemos en el tema de terapias es que la persona dice, David, ¿qué me aconsejas? Yo no te puedo aconsejar nada. Hacemos un par de preguntas y en el peor de los casos
nos sacamos, ¿no? Con algo que dice, yo en tu caso haría esto. Yo no te puedo aconsejar, pero yo en tu caso haría esto. Su técnica de interrogación, ya ven qué bonito, ¿no? Alguien me ponía en el chat, creo que era el de Guayaquil. ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Qué es que pasa? En efecto, pues estoy aplicando una técnica, interrogación. Oye, le haces sentir súper mal a la persona. Claro, porque es un tema irónico. O sea, con la ironía, tú a la persona tienes que llevarle a este estadio en que reaccione, reflexione y se dé cuenta que realmente no conoce. A esto nosotros le vamos a llamar la mayéutica, que consiste en hacer preguntas para ayudar a sus interlocutores a llegar a sus propias conclusiones. Cuando nosotros aconsejamos, dejamos la mayéutica, dejamos el proceso socrático de lado y nos convertimos en cualquier otra cosa menos en facilitadores. Y creía que también en el tema de coaching, que en esto sí está muy ligado, el arte de saber hacer preguntas. Ok, nos pasamos luego a Platón. Ahí está Platón, ¿no es cierto? Ese es Platón. Ya, no, mis amigos, ese no es Platón, nada más que no se van a olvidar que es el segundo en la línea. Ahí le tenemos a Platón. Hoy nos íbamos a disfrazar así con la sábana y todo, pero creo que no nos venía muy bien. Entonces, Platón muere a los 80 años. Es importante ver las edades, ¿no? O sea, es importante ver más o menos en qué etapas estaban. Ellos estaban de 4 a 3 siglos antes del año eh, cero, en donde inicia nuestro calendario gregoriano, etcétera. Bueno, él fue el encargado de escribir todos los diálogos que Sócrates tenía. Por eso fue conocido Platón realmente por hacer la transcripción o los apuntes de Sócrates como tal. De Platón no vamos a hablar mucho porque Platón se centraba mucho en la razón, ¿ya? Era como que él dio los inicios del racionalismo, pero todavía no me quiero entrar a eso. Pero él es como que se centraba mucho en la razón, entonces yo a Platón no le tomo como referente en el tema de aprendizaje experiencial. Sin embargo, que él fundó la Academia de Atenas de Enseñanza Filosófica. Eh, y Platón se centra en la búsqueda de la verdad y la justicia. Creía que la verdad solo podía ser alcanzada por medio del pensamiento racional, ¿vieron? Por medio de la razón, en otras palabras, de la lógica, ¿ya? Y el diálogo crítico. También sostenía que la justicia, la virtud y los valores son fundamentales para el bienestar de la sociedad y del individuo. Esto les voy a pasar a ustedes, ¿no? Este de acá para que le tengan ahí. Nos vamos con Aristóteles. Aristóteles ya cambia toda la figura. Aristóteles viene de una familia adinerada. Aristóteles ya empieza a implementar el tema de la ciencia como tal. Muere joven a los 62 años. Era estudiante de Platón como tal. Imagínense que estudió 20 años filosofía. Ya aquí vamos a hablar una hora. Y él es el fundamentador de Alejandro Magno, que Alejandro Magno, algún día vamos a hablar, es uno de la corriente, digamos así, ¿no? Es uno de los que viene en la corriente de los estoicos, ¿ya? De los estoicos. Algún rato vamos a hablar de estoicismo, pero Alejandro Magno es uno de los pioneros del estoicismo como tal. Hay un bonito libro de Alejandro Magno, no hace referencia al tema de aprendizaje experiencial, por eso no me he centrado en él, pero podrían comprar el libro de Reflexiones de Alejandro Magno como tal, ¿ya? Entonces, Aristóteles, sí nos vamos a centrar con él. JMG, ¿quién será don Javi? JMG, enciende su camarita. JMG, ya. Ah, ya. Desde Canadá, mi hermano, qué gusto. Qué gusto saludarte. Ya. Entonces, Aristóteles, lo que hace, Aristóteles ya le quita un poco la razón a la parte filosófica de Platón y él dice, oye, nuestro aprendizaje viene por el tema de los sentidos. Y claro, eso conmocionó totalmente. Y recuerden que hoy en día los facilitadores estamos trabajando
en este tema del desarrollo de los sentidos. Aquí hay mucha gente que hace el tema del mindfulness, del yoga y etcétera, y todo esto se aprende por medio de los sentidos. En ese tiempo no tenían, no conocían todavía ellos, llamaban meditaciones nomás. De hecho, el libro se llama Meditaciones de Marco Aurelio como tal. Hoy ya se llama mindfulness para poder vender más. Entonces, él ya le apuesta al tema del uso de los sentidos. Y en resumen, verán mis amigos, o sea, no me voy a detener a hablar de cada uno de estos, pero en resumen, él saca un concepto de felicidad y dice que la felicidad no, no se la llega, no se la cumple al conseguir una de estas tres o dos, tres, sino cuando se tienen estas tres características. La primera, y le pone como fundamento, cuando la persona vive en un estadio de placer y diversión. Entonces, con lúdica es aprendizaje con diversión, porque uno de los principios básicos que Aristóteles trae como tal es el placer y la diversión. Ya algún rato hemos de hablar del placer negativo y del placer positivo, del placer con daño y sin daño, el epicureísmo básicamente. En algún rato hemos de hablar de eso, pero el placer y la diversión. La segunda, la libertad, también nos hablaba de esto Víctor Frank, es algo que no nos pueden robar el tema de la libertad, ¿no es cierto? Pero una pregunta filosófica sí puede ser. ¿El día de hoy tú vives en libertad? El 99% de las personas que están acá me van a decir que sí. Solamente el 1% realmente vive en un tema de libertad. Porque nosotros somos esclavos del medio, somos esclavos del sistema, somos esclavos de la educación, obedecemos leyes, reglamentos y preceptos como tal. Bueno, ese es un tema filosófico, o sea, el analizar profundamente. Y el tercero es el cuestionamiento, cuestionarnos, el amor al conocimiento como tal. Cuando vivimos en las tres, entonces Aristóteles dice que nosotros tenemos felicidad. Interesante, súper interesante, ¿ya? Aristóteles es considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía occidental. Su enfoque empírico, el empirismo, que un ratito vamos a ver, y observación hacia la esencia lo diferencian del maestro Platón. ¿Vieron? Ahí se diferenció porque ya él cambia el racionalismo por el empirismo, que daba mayor importancia a la razón y a las ideas. Entonces, digamos que en nuestra columna experiencial como tal, le tenemos a Sócrates y le tenemos a Aristóteles. Nos saltamos Platón porque Platón era consciente, ver para creer. Pero ya Aristóteles dice, no, aquí vamos a trabajar en función de la experiencia, que ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre empirismo y racionalismo. Entonces, el empirismo como tal, ¿sí? Es, inicia en la experiencia para ir al conocimiento. No puede haber un tema de conocimiento sin haber pasado por la experiencia. Y David Ausubel, en su aprendizaje significativo, refuerza este conocimiento y dice, aprendizaje significativo no es pues que significó mucho para mí, no, es que, qué sé yo, de pronto tengo aquí a mi mano una uvita, que me estaba comiendo por ahí unas uvas deliciosas. Tengo aquí en mi mano esta uvita. Y esta uvita es un fruto que de pronto me sirve para X cosa y tiene X sabor. Si el día de mañana yo le doy otra funcionalidad a la uva, se convierte en aprendizaje significativo porque le di otro concepto al uso de esta uva. Aprendizaje significativo no viene de que es significante. Ay, yo gané este aprendizaje porque fue muy significativo para mí. No, mis amigos, es un error. Es un error. Significativo es cuando le das otro concepto, otro significado al uso de esta uva, que de paso me voy a comer. ¿Ya? Entonces, el empirismo nace por el ingreso de los sentidos que generan una experiencia que puede ser visual, auditiva, olfativa, gustativa y dérmica. El toque, la kinestesia como tal. Esa experiencia te va a dar un conocimiento, que en un ratito, ya cuando vayamos a David Hume, les voy a explicar
¿Cuál es la diferencia entre una impresión y una idea? ¿Ya? Entra por los sentidos, se convierte en una experiencia y hay dos tipos de experiencia, la impresión o la idea. La impresión es muy fuerte y la idea es una recordación y eso se hace un conocimiento o lo podemos conceptualizar. Esta experiencia como tal, que nace por los sentidos, ¿sí? Tiene un método como tal, que es la observación, la hipótesis y la deducción. Ah, mi estimado David, ¿de dónde sale el modelo DF? El modelo de aprendizaje interactivo experiencial nace prácticamente de este modelo y de William Schutz. ¿Qué observaste? ¿De qué te diste cuenta? ¿Y qué, cuándo, cómo, dónde, con quién, por qué lo vas a hacer o lo vas a aplicar? Un estadio. Recuerden que William Schutz lo que nos dice es observación, integración y confrontación. Hay mucho símil en esto que estamos viendo. Bueno, la experienciación niega la verdad absoluta. Es completamente relativo. Cada quien es dueño de su verdad y depende de una verdad muchísimo de cómo la gente percibe en el mundo en el que está y de algunas cosas que son heredadas también. Teorías psicológicas, muchísimas y varias. Teorías psicológicas de que sí heredamos, teorías psicológicas de que no heredamos, teorías psicológicas de que el ambiente no nos forma, teorías psicológicas que el ambiente sí nos influye, etcétera. Eso no es discusión el día de hoy. Pero niega el conocimiento por medio del método científico. O sea, si no hay experiencia como tal, no podemos nosotros tener un concepto. En otras palabras, le preguntas a la persona, ¿y tú lo has vivido? Entonces me dicen, ay, no, sí, es que París es lindo. Ah, ¿cuántas veces has estado en París? Bueno, no he ido, pero me han dicho. Ah, entonces no es un concepto tuyo. Estás acopiando un concepto de otra persona, que en lo que es política nos pasa muchísimo. Ay, qué bestia el gobierno de Rafael Correa, cómo robó. Ok, tú visualizaste los juicios, fuiste al juzgado, estuviste... No, pero ¿quién te dice? Es que en las noticias dicen, entonces no es conceptualizado. No has tenido una experiencia en la cual tú puedas verificar. Y si no es verificable, entonces no es cierto, no es una verdad. Es una verdad relativa a lo que está pasando, pero no es absoluta como tal. Versus que el racionalismo como tal, los conocimientos llegan únicamente por la verificación, o sea, por la razón. Y tiene un proceso, evidencia, análisis, deducción y comprobación. Entonces, mis amigos, aquí sí pónganme atención con lo que les voy a decir. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Espérense, déjenme jalarme los pocos pelos que me quedan. ¿Cómo se le ocurre a un facilitador experiencial en diciembre decirle a su gente, y ya te pusiste los objetivos 2023, recuerda, los KPIs, los OKRs que sean medibles, alcanzar? No, pues eso es racionalismo. Y como diría Michelena, ¿no es cierto? Un cómico quiteño acá, no se puede entre primos mezclar, entre hermanos, no hay cómo, no, en este caso no hay cómo. Si tú eres facilitador experiencial, no necesitas de evidencia. Si tú eres facilitador experiencial, no necesitas la comprobación porque eso es parte del racionalismo. Nosotros vivimos en ganancias y de ahí viene la palabra fluye. O sea, qué lindo. Yo les escucho un montón de facilitadores que dicen, ay, es que hay que aprender a fluir, hay que dejar que el destino, el universo nos regale sus cosas, que dice qué, hay que prepararnos para aceptar, hay que prepararnos para atraer, que ni sé qué, pero define tus objetivos 2023. No, pues. O sea, no se puede, no hay tal, no hay concepto ahí que se mezcle. Qué bueno hoy que Fernando me está dando al fin la razón, porque ya está viendo también que nos estamos yendo a un momento en que queremos meter en la licuadora absolutamente todo. Ahora ya sabemos. El empirismo inicia por los sentidos. El empirismo pasa por la experiencia y te lleva a un concepto como tal. El racionalismo no, es la parte lógica, la parte mental,
el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Ver para creer, evidencia, comprobación, números como tal. A mí me hablas desde los números. La persona que dice, a mí me hablas desde el número, a mí me hablas desde la evidencia, a mí me hablas desde el objetivo, es racionalista. No estoy diciendo que es malo ser racionalista. Eso quiero que entiendan. Nada más que agua y aceite no se mezclan, pues. Tú no le puedes decir a una persona, a ver, pon los objetivos 2023 y fluye con los resultados. No, pues. No, no hay tal, no hay concepto ahí. Entonces, o eres empirista en que tú dices, mira, ¿será cuando deba ser? ¿Será cuando Dios así lo decida? ¿Será ya? O sea, le dejas ahí un poco al destino o eres racionalista que te gusta todo con objetivos. Hoy en día nos hemos dado cuenta a nivel del mundo que el racionalismo es lo que le está llevando a la gente a la ansiedad y la depresión. No voy a cuestionar este tema, pero cuando tú te pones un objetivo y no lo consigues, entras en ansiedad. Y si se repite, caes en un tema de depresión. Por eso es que la gente hoy se está vinculando, ¿no es cierto? Al yoga, al tantra, ¿no es cierto? Al, al Kama Sutra iba a decir Don Javi, pero no, ese es de otra clase. Se está volcando a todas estas cosas de tipo experiencial, ¿ya? Porque nos estamos dando cuenta de que la vida es tan cortita, que lo peor que puede hacer es yo mismo castigarme con algo para después estar sufriendo. Aunque bueno, en el budismo el sufrimiento es otra cosa, ¿ya? Ok, entonces salimos de estos dos, salimos de Sócrates y Aristóteles con el tema del empirismo y nos pasamos a la corriente holística moderna. ¿Vieron? El tema del coaching holístico no es nuevo, es un término que ya se ha utilizado, ya les voy a poner acá en los años, hace muchísimo tiempo atrás. Mi criterio, vamos a hacer un paréntesis ahí, mi criterio. Los life coaching, los coaching holísticos, etcétera, es lo mismo que un pastor evangélico. Mi criterio estoy diciendo. Yo hoy estoy haciendo una edición de una prédica evangélica cristiana con una prédica de coaching de vida o life coaching. Es exactamente lo mismo. Nada más que no profesan su seguimiento y doctrina espiritual, pero son los mismos consejos. Pues que yo digo, o sea, léete Proverbios y Salmos y no necesitas realmente ningún otro libro de liderazgo. Ya, es mi criterio. Cierro paréntesis, comillas, lo que sea. En la época moderna, ya, en la corriente holística como tal, vamos a tener tres influencias, todas islas británicas, ¿no? Todas salen de ahí. Hobbes, Bacon y Ockham, ¿ya? Pero aquí lo vamos a tomar siempre como referencia a Francis Bacon. Por favor, investiguen, averigüen cuáles son los aportes empiristas de Francis Bacon, como tal, que no dista mucho de Aristóteles, o sea, el tema del uso de los sentidos, de crear la experiencia y bla, 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 bla. No me da tiempo para hablar de él. La corriente holística moderna, en cambio, dista, porque ahí le tenemos a Locke, que es el que implementa la duda y la reflexión. Por eso es que cuando un adulto duda y cuestiona, está cerquita de llegar al aprendizaje. Cuando un participante levanta la mano y te dice, discúlpeme, yo no creo que sea así, bien, o sea, está cerquita de llegar al aprendizaje. O sea, esa es la felicidad más grande que puede tener un facilitador, cuando alguien duda o te cuestiona. Porque la persona que acepta como tal no está siendo crítico, no está entrando en un tema de criticidad. Y vuelvo a repetir lo que nos dijo nuestro compañero en el chat. No sabía que este espacio era para crítica. La crítica es lo más edificante, pues. Ahora es tu problema el cómo tú estés curado de tus emociones para que la digieras o lo rechaces como tal. ¿Sí? Entonces, imagínense Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ¿qué nivel de inteligencia emocional deben tener para poder aceptar todo lo que les dicen? O sea, deben tener, ellos son el ejemplo de la inteligencia emocional más elevada, pues. Metas en el chat de Cristiano Ronaldo, metas en el chat a las redes sociales de Lionel Messi para que vean todo lo que les escriben. Entonces ellos leen
las críticas que les dan, ¿no es cierto? La procesan y la convierten en un beneficio. Y eso es lo más importante. O sea, yo quisiera de pronto en algún curso de inteligencia emocional sacarme todos los prints de pantalla de todo lo que le escriben a Cristiano Ronaldo. Entonces, él no es que él está contestando a cada uno. No, no es así, falso. Tu opinión no me importa. Nada que ver, les deja nomás que escriban ahí. Pero dentro de él se está haciendo una impresión y está diciendo, oye, el público me está viendo así, el público me está demandando algo, por aquí creo que estoy generando. Entonces, esa crítica es completamente edificante, pero depende del estadio emocional en el cual tú te encuentres. David Hume, entonces, está ya en los años 1700, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, y en este nos vamos a quedar, ¿ya? Dentro del empirismo. Y tenemos a Berkeley también, ¿no? Hay una universidad en los Estados Unidos que se llama en honor a él de Berkeley. Entonces, vamos con David Hume. ¿Por qué David Hume se convierte en el aporte, yo digo, más importante para el tema del empirismo y para el tema de la facilitación? Porque él afianza con sus estudios que la experiencia es la fuente del conocimiento. Número dos, que de los sentidos nacen todas las ideas. Y entre ellas, las ideas vienen de la experiencia y que éstas se hacen verdades. Porque ya vamos a ver un resumen un poquito más adelante de cuando una experiencia es falsa. ¿Ya? Que nuestro cerebro es como un papel blanco, dice David Hume. Es una frase sacada de él. Nuestra mente es como un papel blanco. Nosotros la vamos nutriendo. Y con las cosas que nosotros las vamos nutriendo, vamos generando una experiencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una lucecita. Si a esa lucecita le pongo un telar de color rojo, ustedes me van a ver rojo. Si le pongo un telar amarillo, me van a ver amarillo. ¿Ya? Entonces, ese telar es la mente. En la mente vamos nosotros poniendo sesgos, vamos poniendo ciertas características que de eso depende cómo yo vaya viendo el mundo. Cuando yo solamente hablo, ¿no es cierto? Como los sofistas que busco hacerles creer a ellos lo que yo quiero que crean, entonces van a tener una experiencia falsa. La idea que no viene de experiencias es imaginación. Si tú no lo has vivido, se convierte en mera imaginación. Es una imaginación que tú tienes, pero tú tienes que vivirla para que ese concepto experiencial realmente sea conceptual y no quede únicamente en la imaginación. Cuando ustedes quieran aprender de filosofía, y claro, no es que yo conozco muchísimo de filosofía, sino de lo que me interesa la filosofía, siempre cuestiónate cuál es el proyecto filosófico del autor que vas a estudiar, o sea, cuál fue su proyecto filosófico. En el caso de David Hume, y por qué es importantísimo para los facilitadores, es porque la ciencia humana y moral son la base del empirismo. O sea, por eso David Hume es uno de los más importantes dentro del aprendizaje experiencial. El proyecto filosófico de David Hume es que la ciencia del comportamiento humano, ahora ya se abrió en la Universidad SEG, ¿no? Ciencias del comportamiento humano, si está por ahí el gato que me corrige, el que recién hizo un estudio ahí. Hay una licenciatura que se llama Ciencias del Comportamiento y Conducta Humana. Ciencias del Trabajo también creo que es conocido. Imagínense, después de tantos años recién hay una cátedra que realmente se llama como tal, porque el humano está en el centro como tal. Y hay una norma ISO, si no me equivoco, es la 27.000 algo, 27.002 creo que es, o 25.002, algo así, que se llama liderazgo basada en el centro de la persona, donde la ciencia humana y la moral son la base de la experiencia. ¿Vieron? Ya dejó el racionalismo de lado. Debemos dejar de ser menos mente y vamos a ser más corazón, más espiritualidad como tal, no religión, espiritualidad. Entonces David Hume quita ya del foco, ¿no? De su focalización,
El tema del aprendizaje en la naturaleza, del aprendizaje en los astros, del aprendizaje en el tema del tarot, del aprendizaje en estas cosas, y dice, a ver, cuidado con esto. Lo más importante no es que conozcas de las estrellas, no es que conozcas de esto, de esto, lo más importante es que te conozcas tú. O sea, venimos al mundo para yo conocerme primero, o sea, cómo son mis emociones, cómo me comporto, qué hay dentro de mí. Em, Naranjo, uno de mis maestros, decía algo muy bonito él decía, para mí la felicidad es cuando encuentro una perla dentro de mí, ¿ya? Y ese es el paso que nosotros debemos el día de hoy dar, en el tema de que me pongo a estudiar el universo, a hacer muchas cosas, cuando lo más importante en esta vida tan cortita que hay, ya vieron, 80, 60, 70 años, que es cortito, no nos damos la oportunidad de conocerme yo como persona. La ayahuasca nos lleva a eso, a que te conozcas tú y todas las riquezas y también la mierdilla que hay dentro de cada uno. Es el proceso más importante que hay, el yo conocerme primero. Yo me conozco y la percepción del mundo o de cómo percibo el mundo va a cambiar, ¿ya? Ok, entonces David Hume dice, hay dos tipos de percepciones. La percepción intensa, ¿ya? Que a eso le vamos a llamar impresión. Y la percepción menos intensa, que le vamos a llamar nada más idea. Las impresiones intensas generan conocimiento. Y las percepciones menos intensas generan ideas y estas traen o evocan recuerdos. Esa es la diferencia básica de las percepciones como tal. Si yo percibo algo de una manera intensa, lo voy a hacer conocimiento. Si yo percibo de una manera ligera, lo hago nada más una idea y aboco recuerdos. Por aquí estaba María Luisa Yazbek. Esto es clave en el tema de customer service o del tema de servicio al cliente. Porque hoy en día, y por eso es que hoy las empresas me llaman un montón para el tema de aprendizaje de servicio al cliente experiencial, porque lo que queremos hacer es que el cliente se lleve percepciones intensas para que de esto haga un conocimiento. Intensas, o sea, es como irme a Disney, o sea, nunca me voy a olvidar de Disney, pues, porque mi percepción fue súper intensa. El olor, la forma de ver, cómo percibí, inclusive si alguien ha estado ahí, yo a veces siento tienen como unos rociadores de agua, ¿no es cierto?, para bajar la temperatura y eso es una brisa ligera que te pasa por la piel, ¿no? Y yo cuando siento eso automáticamente me lleva al lugar. Pero cuando esta percepción es menos intensa, solamente genera ideas. Y de ahí, mis queridos amigos, el tema de los dispositivos. Si tú utilizas globitos y cuerdas y soguitas, vas a tener que una percepción menos intensa. Y lo único que la persona va a tener, tu participante va a tener, es un recuerdo. Entonces hay algunas personas que dicen, ¿y qué tal te fue con Lúdica? Ay, qué bonito que fue eso. Pero si tú tienes un trabajo intenso, o sea, que realmente esta impresión haya sido inolvidable como tal, esa persona lo va a hacer conocimiento. ¿Cómo te fue en Conlúdica? Ay, no, mira, me di cuenta de esto, aprendí esto, apliqué esto. Ah, ya te llevas un conocimiento. Por eso es que los dispositivos que nosotros utilizamos deben ser de tan alto impacto que a la persona le permitamos conceptualizar. Si solamente fue bonito, ay, nos dimos un abracito, llenamos el globito, pusimos esto otro, solamente con el tiempo va a tener un recuerdo. Apuntes, apuntes. Las ideas falsas son las que no vienen de la propia experiencia o no son verificables. Entonces, igual, entre paréntesis, un criterio mío, criterio que viene de crítica mía, es tengan mucho cuidado
en estas redes en las cuales les hablan de verdades ajenas. No crean, mis amigos, y tampoco les hagan creer a las personas. O sea, ¿cuántos aquí hablan, por ejemplo, es que verás, Ford hizo esto, esto, otro, esto? O sea, tú no le conociste a Ford. ¿Por qué hablas de Ford? Es que en el libro que dice que, pero el libro también te puede estar cuenteando, pues, te puede estar diciendo cosas que no son. ¿Qué es lo que está pasando ahora con estos famosos eruditos que en algún rato les pusimos en el top y hoy vemos que son opresores de los derechos humanos? Que no les tembló la mano para despedir a 10, a 20, a 30 mil personas de sus mega gigantes de empresas que eran tomados en consideración como los gurús de la ciencia y la tecnología y del empleo que dice que van a seguir despidiendo. Y tú sí los pusiste y los tomaste como referencia para el tema de emprendimiento e innovación, cuando no conocían que habían detrás. Cuando coges y le pones a un Steve Jobs como ejemplo de la innovación, del desarrollo que dice que cuando no le conocías lo despiadado que era. David, pero tú estás afirmando algo. Claro, porque yo sí me leí el libro del secretario de él, que se llama Martin, y sé cómo es el tema, hablaba sobre cómo él trataba a su gente. Entonces, si no conocemos, ¿no es cierto? Tenemos nosotros una idea falsa. Y esa idea falsa nos roba la experiencia. ¿Ok? Pasamos al racionalismo. En el racionalismo tenemos a Spinoza, uno de los aportes más importantes y que a mí me gusta es el tema del racionalismo, el Dios de Spinoza, ¿no? Una cosa lindísima que se puede hacer. René Descartes, o bueno, se escribe Descartes, se pronuncia Descartes. René Descartes, Descartes o René Descartes, un genio, ¿no? Yo pienso que después de Leonardo da Vinci, René Descartes es uno de los que realmente han hecho muchísimos aportes, ¿no? Matemáticos, filosóficos a la ciencia y todo esto. ¿Por qué está subrayado? Bueno, y luego Blas Pascal, que muchos hemos escuchado. ¿Por qué yo he subrayado o encerrado estos dos? Porque David Hume es el máximo exponente del empirismo y René Descartes es el máximo exponente del dogmatismo. Déjeme ver si puedo hacer esto un poco más pequeño. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a anclar con facilitación. El método heurístico viene de la experiencia y el método dogmático viene del racionalismo. Y aquí está toda la diferencia a saber. El método heurístico propone que tú generes alternativas para que la persona encuentre el concepto previo a la experiencia. Y el método dogmático es simplemente llegar, hablar, conceptualizar e irte. El que aprendió, aprendió. Sí, en cierta forma, promueve la investigación científica. Correcto, estamos de acuerdo, funciona. Pero en facilitación, no, mis amigos. Si tú en facilitación le dices al participante qué es lo que debe hacer en la actividad, estás haciendo un acto dogmático. Tú le debes dar los recursos y decir, me enviaron esto, no sé ni de qué se trata, pero ustedes lo deben hacer. Investiguen, reúnanse con su equipo, con su grupo y resuelvan el trabajo que aquí está descrito, que la gente lo pueda hacer como tal. Entonces, entre esta diferenciación de lo empirista de David Hume, el método heurístico, entre el racionalismo de René Descartes y la parte dogmática, aparece Immanuel Kant. Entonces, Immanuel Kant dice, salí de la mente sesgada de David Hume, porque para David Hume todo era experiencia. Y si hay una parte en la que podemos nosotros ser amigables entre las dos partes, y Immanuel Kant es quien propone esto. Entonces, Immanuel Kant dice, hay dos clases de juicios, el a priori y el a posteriori. El a priori, ¿sí? Es independiente a la experiencia. En otras palabras, cuando tú ya conceptualizas antes de que el participante haya vivido la experiencia.
Por eso es que nosotros le quitamos a los eventos de facilitación el tema de la expectativa. Y de hecho a la vida, quítale la expectativa, o sea, quitemos la expectativa. ¿Cuáles son tus expectativas para el día de hoy? No, no le pongas expectativas, porque ahí estás trabajando a priori. O sea, no te va a aportar nada nuevo el que la persona tenga o no tenga un juicio a priori. No te va a ayudar de mucho desde la parte experiencial, ¿no? Y la otra es a posteriori, donde esto debe verificarte y esto sí te genera un concepto nuevo, un aprendizaje nuevo. O sea, al final, por eso es que en el modelo DF, al final tenemos la integración. Estimado David, dice, queremos un evento de integración. No, pues, o sea, tú debes evangelizar a tu gente en el tema de que no es un evento de integración. La integración es a posteriori al evento. Hoy vamos a hacer un proceso serio de inclusión. Y qué bueno que hoy ya hemos comprendido y ya hay normas y leyes, mis queridos amigos. El tema de la inclusión social, ya se viene con fuerza el tema de estar incluidos y eliminar todo tipo o más bien dicho, erradicar todo tipo de violencia como tal, estar incluidos. El primer paso es la inclusión, la inmersión y la última es la integración. Al final, y al final, verifiquemos cuáles son los conocimientos que tú te llevas después de haber vivido la experiencia. Entonces, Immanuel Kant tiene estas tres obras. Yo solamente conozco la crítica de la razón pura. De igual forma, me leí hasta la mitad y no he terminado el libro porque me parece muy complejo. La segunda es la crítica de la razón práctica, que no lo he leído, y la crítica del juicio, que ni siquiera he encontrado traducido a nuestro idioma en las librerías. He preguntado, pero no he encontrado. Recomendación, vale la pena de pronto en algún momento, pues obviamente leerlo, ¿ya? Entonces, Immanuel Kant dice, ¿tú sabes o tú crees? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en el mundo? ¿Tú crees en ti mismo? ¿O tú sabes? ¿Sabes de un Dios? ¿Sabes del mundo? ¿Y sabes de ti? Una cosa muy distante es en lo que yo creo y en lo que yo sé y conozco. Y hay un tramo inmenso. Por ejemplo, ¿cuántas personas de aquí saben que la Tierra es redonda? Personalmente les puedo decir, cuando he viajado, no he podido constatar el globo terráqueo como tal. No sé si más de 10.000 pies, pero solamente veo un firmamento. Quizás al fondo veo así algo medio como que curvo, pero no he podido yo constatar de que el mundo sea redondo. Por lo tanto, yo tengo una creencia. Lo mismo ocurre con el tema de Dios. Tengo una creencia que es así, derivada de mi etnia, de mi población, de mi casa en donde yo nací. Mi creencia de Dios por la cultura en la cual yo nací, es muy distinta cruzando el charco al Dios que tienen en la India, es muy distinta al Dios que tenía Gengis Khan, es muy distinta al Dios que tenía bla, 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 fulano de tal y etcétera. Cambia la creencia. ¿Cuántos de aquí han tenido un contacto físico con Dios? Ahí tú puedes decir, yo le conozco. Ahí puedes decir, yo sé. Reflexión tomada del libro de Immanuel Kant. Muchísimo más allá con el tema del yo. Por eso es que en el tema del humanismo dice, ¿en qué vamos a trabajar? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando trabajamos primero yo, segundo yo y tercero yo, podremos en algún momento decir, me conozco, sé lo que hay dentro de mí. Y cuando yo conozca lo que hay dentro de mí, entonces eso yo puedo transmitir para que las otras personas también sean un medio de este conocimiento. Entonces,
podemos creer, o sea, pensar, pero no podemos nosotros afirmar que conocemos hasta que tengamos una razón. Por eso la obra se llama Crítica de la Razón Pura. Por lo tanto, Immanuel Kant dice, oye, la metafísica no es una ciencia peor de tipo académica y está fuera de la razón porque no hay base o fundamento para poder evidenciar. ¿Sí? Ah, y a eso nosotros lo llamamos sugestión. Sugestión. Si te levantas a las 5 de la mañana, creo que está hay un club, ¿no? De las 5 de la mañana, si me corrige don Javi, que no le alcanzo a ver ahorita. Hay un club. Si te levantas todos los días a Hay las un 5, libro. hay un libro. Es el resultado de un libro que escribió, ya te lo busco el nombre, pero es un libro. Y Robin forma, Sharma. Robin ¿Ya? Sharma, gracias. Si te levantas a las 5 de la mañana, tu suerte va a cambiar. Nada, se convierte en una sugestión. Probablemente te va a cambiar de hábitos, pero eso no va a cambiar tu estilo de vida. No va a cambiar. Ni la educación, ojo, ¿no? O sea, el que te diga, oye, estudia para que consigas un buen trabajo y tengas dinero, etcétera, no es cierto. Y ahora en nuestra actualidad, peor aún, la educación sirve para cambiar la calidad de vida, más no para profundizar en temas de cambios extremos, en el tema de riqueza, de fortuna, muchísimo menos en ese tipo de cosas. No hay. Entonces, Immanuel Kant saca su aporte, digamos, filosófico como tal, es el problema ético. No es no es lo que es, sino lo que debería ser, ¿ya? Porque de pronto mi forma de ver las cosas no son como la sociedad la ve. Por eso es que la ética es muy mía y la moral es del entorno como tal. Entonces, el cuestionar eso, llegar a ese cuestionamiento es el famoso, el segundo libro de la crítica de la razón práctica, ¿no? O sea, no es lo que yo creo que es, sino es lo que para todos es. Y por ahí nace este tema de los valores, de los valores. No es lo que yo creo que es, sino date la oportunidad o yo me voy a dar la oportunidad de comprender lo que es para todos como tal. Y ahí nace la horizontabilidad. No hay maestro, no hay iluminado, no hay el sensei, no hay el maestro Shifu. No hay, todos estamos en un tema de horizontalidad que nace desde Sócrates y avanza hasta Manuel Kant en filosofía. Porque recuerden que en 1905 ya viene la psicología gestal como tal y nace otra etapa que esa la revisamos en algún momento en el tema de psicología de grupos, ¿no? Psicología de grupos que nace con Wertheimer y todo esto en adelante. Esta de aquí va de Sócrates a Immanuel Kant. ¿Ya? Entonces, con Immanuel Kant, al poder anclar, al poder unir este tema del empirismo con el racionalismo, da por terminada esta disputa y empieza un nuevo inicio que se llama el romanticismo, que ya eso no nos compete a nosotros. La ley moral está dentro de mí como tal. Ese es un poco el objetivo del racionalismo. O sea, nos lleva a cuestionar estas partes importantísimas que tenemos del conocimiento. ¿Ya? Entonces, si tienen ahora sí alguna pregunta, podemos ir solventando del por qué el facilitador no debe aplicar el famoso ají. Espero que se recuerden el ají, ¿no es cierto? No aconsejar, no juzgar, no interpretar, y a eso nosotros en la escuela le hemos sumado el ajo, el no aconsejar, no juzgar y no ocultar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un factor que en facilitación, en estos todavía no hemos hablado, en psicología de grupo sí, y en nuestra época también más, que es el valor relativo a la coherencia. Ya, esto es de Oppenheimer, pero es el valor relativo a la coherencia, en donde no solamente debes hablar bonito, así como el diálogo socrático, ¿no es cierto? Como pedían en esa época,
sino que también debe ser tu prueba de esta vida. O sea, lo que tú estás diciendo debe ser también lo que tú estás viviendo. Por ejemplo, mis queridos amigos, a mí me pasa muchísimo lo que les voy a comentar. Hay gente que habla mucho del tema de ser multitarea o multitasking, ¿no? Multitasking y se jactan de ser multitasking. Cuando en facilitación nosotros luchamos muchísimo por el hecho de hacer una sola actividad y súper bien hecha. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas de las que han estado acá en la reunión esta que hemos tenido han estado simultáneamente enviando mails o chateando o viendo redes sociales? Y somos facilitadores, ¿no? Y por ahí en el chat de la costa me dijeron, ah, no, yo sí practico la meditación, que dice qué. Pero si tú no evidencias eso en tu vida, en que aprendiste a hacer una sola tarea, pero bien hecha, no puedes el día de mañana irte a dar un curso de alta meditación, pues, o de concentración, o ese tipo de cosas, porque no lo estás integrando este aprendizaje en tu vida. Entonces, si a ti no te ha servido como tal, entonces, ¿por qué a los otros sí quieres que ellos crean lo que tú quieres que ellos crean? Eso ya es muy, muy próximo en esta era. Entonces, yo les hablo de algo en que en mi vida práctica no puedo yo aplicar. Y no es que no pueda aplicar, sino que no es aplicable porque simplemente conmigo no va. Entonces, nosotros teníamos, bueno, yo conozco de una facilitadora que coge todas las vías, o sea, se va por aquí, se va por acá, se va por acá, se va por acá, le mete en la licuadora y saca un híbrido, un Frankenstein de teoría que no tiene ningún fundamento. O sea, digo, o sea, pero ¿por qué línea vas? Ah, no, es que todo sirve. No es que todo sirve. Definitivamente no es que todo sirve. Defínete por qué línea tú estás. El día de hoy tú me hablas en una charla que el multitasking, que ni sé qué, y el día de mañana tú me das una clase de mindfulness, de meditación, de cómo vencer el estrés y la depresión. No hay tal, pues. O sea, no, tienes que ver tú por qué línea te estás yendo para que en todo caso dejes de ser facilitador y te conviertas en un counseling o en un mentor. Ah, es que David, yo cuando hablo me encanta aconsejar. Aquí tengo yo mi celular, me escriben todos los días. David, ¿por qué no pones en tu espacio consejos para ser mejor persona que dice que? No, pues porque yo soy facilitador, mis amigos. Yo no puedo aconsejarle a la otra persona para que ellos me crean lo que yo quiero que ellos crean. Yo soy facilitador. Yo no puedo estar poniendo mensajes en los cuales espero que ellos me crean lo que yo creo de algo que vi en un post, de algo que me pegó a mí. Y por eso es que en el chat yo les he dicho muchas veces, no posteen cosas que son de otras personas porque te llegó a ti en un momento que no es el momento de todos. Yo me levanto en la mañana y le agradezco a Dios. Muchos aquí supieron la situación que pasé en el asalto con Elian, con mi hijo. Lo pude haber perdido el año anterior. Bueno, de hecho, estaba muerto, creo. Y lo trajimos del más allá para acá. No te vayas todavía. Entonces, yo soy muy agradecido con la vida. Yo soy muy agradecido con la vida. Y trato de mis pensamientos sacar el tema del robo, de la delincuencia, del esto otro. O sea, no quiero ser un imán para traer eso. Pero hay una persona que en nuestro chat de facilitadores, ay, es que el país está jodido con la delincuencia, que tu momento emocional no es el momento emocional de los otros. Eso tú te lo tienes que digerir. El consejo que hoy quieres poner en tus redes sociales es algo que te pegó a ti. No es que a las otras personas. Conviértete en un counseling, conviértete en un mentor de calidad de vida, fabuloso, pero eso no es facilitación. La facilitación viene por el hecho de provocar preguntas tan irónicas que fomenten la mayéutica para que la persona se haga preguntas y diga, oye, cierto, ¿no? A mí me está ocurriendo eso, a mí me falta esto. Entonces, no desde el consejo, más bien genera reflexiones.
genera preguntas. Y eso es lo que le gusta hoy a la gente, que le hagas pensar, pues que el mate le hagas tú, le actives como tal al mate y les lleves a un momento de reflexión y digas, oye, es cierto, o sea, esto puede ser verdad, o sea, esto puede ser verdad. Quienes entendieron bien esto son los que están vendiendo hoy cursos de inglés. A mí por lo menos me tengo enganchado con eso, ¿no? Los de cursos de inglés, ¿no? Hoy veía un post que decía, cómo le dices a una persona de nada, ¿no? Si tu respuesta fue You're welcome, pues este mensaje es para ti. O sea, viste, me llevó a una reflexión y dije, y me quedé viendo ahí. O sea, me llevó a una reflexión, porque yo dije, claro, yo hubiera respondido eso, pero no es eso. Entonces me llevó ya a un tema de la reflexión, me mostró mi ignorancia y me llevó a un tema de reflexión. Bingo. Pero si es que él me hubiera dicho, te doy 3 tips para poder responder, no me hizo reflexionar, no me hizo reflexionar. Te voy a dar 5 tips para eso. No funciona porque esos tips no son universales. Vieron que no hay verdad absoluta. La verdad es relativa al momento en el cual tú estás. A unos les ha servido los consejos y a otros no. Entonces, el tema de la consejería hay que definitivamente desplazarla. Y debemos más bien nosotros ver, ahí viene el coaching, el saber hacer preguntas de qué pregunta digo para que la otra persona que me esté escuchando entre en un proceso de reflexión y duda. Ya vimos, porque si hay duda, hay reflexión y con la reflexión viene el aprendizaje y la conceptualización. Y ese es el enfoque al que debemos nosotros, obviamente, llegar. Es un tema bien bonito, bien interesante. Y si hay preguntas, por favor, eh, todavía tenemos tiempito para poder, unos 10 15 minutitos para poder responder. Si a alguien no le saludé, muchísimas gracias. Entonces verán, claro, tenemos evento el día sábado a las 6 de la tarde, 6 a 8. Oye, siéntate pues en tu computador con los 5 sentidos. No está el Lavero por aquí, no haya dado un curso de los 5 sentidos, de los 5 sentidos. Pero si tú ahorita me estás oyendo y estás con tu familia y estás con eso, no. Sal del chat y dedícale el tiempo 100% a tu familia. Sal del chat y ponte a cocinar y disfruta la cena. Salte del chat y maneja bien. Hacer las dos cosas no funciona. 100% en el tema de concentración. Terminas la jornada y te dedicas 100% a la siguiente actividad, 100% a la otra actividad, 100% a la otra actividad, 100%. Un tema experiencial. Que esa experiencia te lleve a la conceptualización. Creo que no saludé con el señor rector. Hola, señor rector, qué gusto verte acá. Eh, ahora sí, si tienen preguntas, encantada. A ver, voy a abrir mi chat acá. Si no pueden levantar el micrófono también y Hay preguntar. preguntas en el chat, David. Claro. Déjeme abrir nada más el chat. A ver, vamos a